Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a comenzar esta semana de formación. El Padre Rey ha estado con nosotros en algunos años anteriores, entonces ya lo conocemos. Espero que aprendamos un poquito o un mucho, depende de cómo vengan ustedes, de la disposición que traigan para aprender con la apertura de corazón y de espíritu. Entonces, pues vamos a darle un fuerte aplauso al Padre Rey, que nos va a compartir. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Vamos a ponernos de pie, porque ya acabamos de participar de la Eucaristía, pero toda actividad en la que vamos a participar como cristianos tiene que contar siempre con la bendición de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que la luz y presencia de tu Espíritu ilumine nuestras mentes y corazones, para que con una esperanza renovada cada día esperemos de ti la venida prometida. Que lleguemos a gozar un día de tu compañía con todos los santos y a gozar de la felicidad plena que solo se da habitar eternamente en tu compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ya habíamos anunciado que como estamos en año jubilar, no le voy a explicar qué significa un año jubilar, porque desde el antiguo Israel la celebración de ese año era un año muy significativo. Acudimos allí a un salmo que viene ya desde tiempos inmemoriales en Israel. Todo lo hago nuevo, todo lo hago nuevo. Todo se renovaba, los contratos, los terrenos, todo se renovaba. Volvía de nuevo a su origen, Eso es lo que significa el año jubilar. Pues ya el Papa nos ha dicho las indulgencias que podemos alcanzar si vamos a los lugares de peregrinación. En nuestra diócesis es la iglesia catedral, está dedicada a la Inmaculada Concepción, o el santuario también nacional en nuestro país dedicado a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de los cautivos. Aquí me imagino que también, creo que San Cirilo se llama, una iglesia que le queda no muy lejano de acá, y la Catedral de los Ángeles también son los lugares para alcanzar indulgencia. La venida de Jesucristo, el tema se titula hoy, la esperanza en la segunda venida de Cristo. La venida de Jesús es para nosotros los cristianos un motivo de gran esperanza, cuando usted espera con anhelo una persona. A veces esa persona llega de manera inesperada y nos causa a veces una sorpresa, una emoción. Ejemplo, si tenemos muchos años sin ver a alguien que queremos mucho y llega de manera repentina, eso nos causa un impacto, ¿verdad? Que nos deja paralizados, pero es como si no tuviéramos tiempo de reaccionar por la alegría que sentimos en nuestro corazón. Así también, el día 24 de diciembre, por decreto del Santo Padre, comenzó el año jubilar, que es el año de la esperanza. Eso parece apropiado. La mayoría de nosotros, desde la infancia, hemos conocido la Nochebuena como un momento de gran esperanza. En nuestro país todo el mundo dice, vamos a comer lechón asado, vamos a tener un traje de fiesta, vamos a estrenar una ropa nueva, vamos a comer pan telera. Es un pan parecido al pan baguette, un poco más ancho, que se usa en nuestra cultura, ¿verdad? Le decimos pan telera. Vamos a comer frutas de Navidad, uvas, manzanas, porque nosotros vivimos en un país tropical y ya ahorita sí hay de todo eso, pero antes esas frutas solo se veían por el tiempo de la Navidad. Bebidas navideñas como el ponche, el anís, ¿verdad? Y todo eso era un signo de esperanza. Cuando llegue ese tiempo, si venía nuestro padrino, nos daba alguna ofrenda, ¿verdad? Nos hacían un regalo económico y eso llenaba a uno de alegría, de esperanza. Ya viene la Nochebuena, pero lo que realmente llena de esperanza la Nochebuena es saber que se acerca. Ya viene, dice un canto de Adviento, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene el Señor. Si no estás preparado, abre tu corazón. Ya viene el Señor. Eso es el motivo de esperanza para nosotros. El Señor que viene, el Señor que viene, el Señor que se acerca. Muchas personas hoy en día, incluso las personas que creen en Dios,
que creen que Dios vino al mundo hace mucho tiempo todavía no están seguras de lo que eso significa prácticamente. Que Dios entre en sus vidas hoy. Todavía hay gente dudando que el que estuvo allí presente y que nosotros llamamos Jesús, para ellos solamente fue un hombre. Para el judaísmo, sí, un gran profeta, fue un gran profeta, fue un hombre de Dios, pero para ellos no es Dios. ¿Y por qué? Bueno, ellos dicen, pero era que él tenía una forma humana igual que nosotros. Y no lo dice la Escritura, ¿verdad? No lo dice la Escritura. Del misterio de la encarnación, ¿qué significa? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entre nosotros. No iba a habitar allí bajo una figura divina, porque ¿qué iba a crear en el ser humano? Una distancia. Pero se me apareció Dios, yo estaré muerto, me estaré soñando, ya estoy a punto de morir. No, Dios toma forma humana, se hace uno de nosotros, semejante en todo menos en el pecado. Es decir, Jesús físicamente era como tú y era como yo. Para eso entonces hay que dar un salto de fe para entender que la figura que vemos no es un simple hombre. Algunos tardaron en reconocer que él en realidad era Dios, como el centurión romano, que fue a rectificar si Jesús había muerto, y cuando alcanzó a mirar a Jesús brotando sangre y agua de su costado, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Ayer veía un reportaje sobre lo sucedido en el templo de Jerusalén cuando Jesús expira. Dice que el velo del templo era una capa tan gruesa de una tela pesada de más de 6 centímetros y comenzó a rascarse de arriba hacia abajo. O sea, si fuera una persona, fuera de abajo hacia arriba, que lo hubiera rascado, de arriba hacia abajo. Para que entendiera que era una señal divina lo que estaba sucediendo. Los hilos, como estaba tejido, esa cortina tan pesada que dividía el lugar llamado el Santo Santorum, que el lugar una sola vez al año entraba el sumo sacerdote, y como ese velo se rasga, estaba sucediendo algo grande en el mundo. En este sentido, una forma importante de celebrar este año jubilar es que la venida de Cristo se convierte en una realidad más práctica en nuestras vidas propias. Esa es la clave de la esperanza. Las lecturas, varias lecturas bíblicas nos dan algunas buenas vías para pensar de cómo podríamos hacer eso. Primero, escuchar algunas de las promesas de Dios que le dio al antiguo Israel. Una de ellas fue la promesa hecha a David, que sus herederos se sentarían en el trono de Israel para siempre. Por ser un siervo bueno y fiel, no significa que David era santo, no nos confundamos con eso. ¿Por qué no hay San David en la iglesia? El único de los 3 reyes en la monarquía unida que logró la unidad de todas las tribus de Israel y la paz con todos sus vecinos y con todos sus enemigos fue David, porque era un hombre temeroso de Dios. Entonces Dios le hizo esa promesa a él, que sus herederos se sentarían en el trono de Israel para siempre. Durante muchos años hubo un rey davídico, pero durante los 500 años antes del nacimiento de Cristo no hubo ningún rey descendiente de David. Durante esos años, sabiendo que la promesa de Dios se cumpliría, el pueblo del antiguo Israel dijo exactamente lo que algunas personas dicen sobre su vida espiritual hoy en día. Siento que me falta algo. Siento que me falta algo. ¿Cuánta gente hoy tiene de todo fama, dinero, tiene a lo mejor una vida realizada en el ámbito profesional y personal, pero todavía siento que me falta algo? ¿Qué será ese algo? Sin embargo, cuando llegó el cumplimiento de la promesa en Jesús, el Rey Eterno, no fue exactamente lo que la gente esperaba. Muchos esperaban un hijo de la realeza en un palacio, tienen un hijo real en un establo. Mientras pensaban que iba a llegar en un palacio, llegó en un establo, en un pesebre. Qué gran contradicción para el mundo, para el mundo. Desde
el anuncio de la llegada del Mesías y dónde habría de nacer. ¿Qué reclamaban o qué menospreciaban los judíos? Y de Jerusalén puede salir algo bueno. Lo menospreciaban. Oigan eso, de que de Belén, esa ciudad tan chiquita, tan pequeña, tan insignificante. Sin embargo, el texto bíblico decía: y tú, Belén de Éfrata, no serás mucho menos la más importante dentro de las ciudades de Israel. Pero parece que era verdad. Ellos no decían que conocían la Escritura. ¿Y por qué no conocían esa parte? ¿Por qué no podían saber de dónde vendría el Mesías? Ojo, la confusión que se origina también para ellos, por eso es una esperanza falsa para ellos. No, ese no es el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías vendría de tal lugar. Sin embargo, sabemos de dónde viene. Jesús nace en Belén. Pero ¿se acuerdan qué ocurre? José es avisado en sueño: llévate al niño y a tu esposa, vete a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo. Y tiene que irse. Refugiado. Jesús fue refugiado, Jesús fue inmigrante también. Acuérdese de eso. Jesús fue inmigrante. Pero la esperanza de Israel era el Mesías. Tenía que volver. Avisado en sueño, José vuelve de nuevo. Cuando va en dirección a su casa, le dice: no te vayas a Belén. Vete a Nazaret, para que se cumpliera la Escritura. Lo llamarán Nazareno. Fíjense cómo es la actuación de Dios. Se cumple que nacería en Belén. Sin embargo, lo llamarán Nazareno. Ahí había una misión importante en la vida de Jesús. La esperanza tenía que surgir como un retoño también, como un retoño. Sin embargo, cuando llegó el cumplimiento de la promesa, ya decíamos, ese Jesús nace en un establo. Muchos esperaban un rey conquistador. Ellos tienen a un Mesías sufriente. Es una de las imágenes que más definen la persona de Jesús, el siervo sufriente. Reza la Escritura: no ocultó el rostro a ultrajes ni salivazos. Ofrecí el rostro como un pedernal. Enmudecía y no abría la boca. El siervo sufriente. La misma sorpresa se da hoy también. Muchos quieren un Salvador que traiga riqueza, fama y poder. Imaginémonos Jesús hoy en tiempo de las redes sociales. Todo el mundo siguiendo un discurso, todo el mundo interpretando su palabra. Jesús, quiero un autógrafo. Jesús, quiero un autógrafo de tu parte. Seguimos muchas veces a ese Dios de la fama, a ese Dios del poder. Y tú puedes hacerle un signo, un milagro aquí para que la gente vea que tú eres el Mesías. Dios no actúa de esa manera. Dios no necesita mostrarse a modo de espectáculo ante la gente. No, Jesús no necesita eso. Por eso ellos desconfiaban que era ese el Mesías, el que traería la esperanza para Israel. Lo que obtenemos es un Dios que se acerca en la Eucaristía, en las Escrituras, pero sobre todo en los pobres. Nació pobre, nació en un pesebre. Dice la Escritura, lo envolvió en pañales, allí donde había animales, vacas, burros, donde había heno, lodo, a lo mejor hedor también. No es un lugar agradable, puedo decir porque soy de rancho, no es un lugar agradable. Y Jesús nace allí en la extrema pobreza. Antes de eso, ¿qué otro signo de pobreza identifica a la persona de Jesús para saber que Él nació pobre también? Tocaban las puertas. Mi esposa está a punto de dar a luz. ¿Tiene aquí hay un lugar para darme posada? No, no tenemos lugar. Lo sentimos mucho. No encontraron un lugar. No encontraron un lugar. Tuvieron que ir allí en presencia de los animales. Ese es un Dios que sale al encuentro de la pobreza con las riquezas de la gracia y no borra el sufrimiento, sino que se acerca a Él con fuerza. Jesús no rechazó ser pobre. Hoy mucha gente se siente triste por la condición que han obtenido.
A mí no me da orgullo, dirán algunos, decir de dónde yo vengo. A mí me da orgullo decir que andaba descalzo, que solo tenía un solo par de zapatos, que solo tenía una ropa de domingo, que solo tenía una sola libreta para ir a la escuela. Al igual que en el antiguo Israel, así es hoy. La realidad es más humilde de lo que esperábamos, pero trae un tipo de esperanza más profundo de lo que podríamos haber imaginado. No es fácil, pero tenemos que quedarnos en la humilde realidad para mantenernos conectados con la esperanza. En segundo lugar, escuchamos algunas de las formas en que la iglesia ha llevado la esperanza a través de su historia. San Esteban pudo sufrir bien el martirio porque conoció a Jesús. ¿Se acuerdan de ese joven? Dice al que los judíos rechinaban de rabia y odio porque no podían hacer frente a sus palabras. Porque dice la Escritura, Hechos de los Apóstoles, porque Esteban estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. No podían hacer frente a sus palabras. Ya lo dice, no hagan propósito de preparar su defensa. El Espíritu en su momento les sugerirá lo que tienen que decir, lo que tienen que decir. Los santos inocentes son considerados mártires porque incluso sin saberlo murieron también por Jesús. ¿Se acuerdan de los niños que fueron buscados por Herodes para matarlo, pensando que entre ellos estaría el rey de Israel? Esta es una de las fuentes más profundas de esperanza que el mundo necesita hoy. Cuando la vida no tiene sentido en términos terrenales, cuando las cosas parecen tan oscuras como la matanza de los inocentes, nuestros sufrimientos pueden ser atrapados en la vida de Jesús. Visto solo desde la perspectiva de este mundo, las cosas pueden parecer también muy oscuras. Algunos dirían, ¿y por qué no solo murió Jesús? Conviene que muera uno por todos. Porque no somos quienes para cuestionar la actuación de Dios. Uno de los días hablaremos también de la esperanza manifestada en el dolor, la enfermedad y la muerte. Señor, ¿y por qué te llevaste a mi padre? Porque Él puede, porque es el dueño de la vida. No es tiempo de que cuestionemos a Dios. El mundo hoy quiere hacer culpable a Dios de sus propios males. Señor, ¿y por qué mueren gente de hambre en el África y en otras partes? ¿Será Dios o serán los políticos y los poderosos de este mundo? Visto solo desde la perspectiva de este mundo, las cosas pueden parecer muy oscuras. Visto desde la perspectiva de la muerte y resurrección de Jesús, incluso los tiempos más oscuros están iluminados también con un sentido profundo de esperanza. Un sentido profundo de esperanza. El amanecer es un gran símbolo de esperanza. Es, a testimonio personal, la parte del día de la que más yo disfruto. Se llama el alba. El alba. Cuando el día despunta. Cuando comienza el amanecer. Algunos dicen que el atardecer, para mí es el amanecer. Es un signo de esperanza. ¿Qué sol más radiante hará hoy? ¿Qué día más bonito? Claro, todos los días son bonitos. Porque a algunos se le ocurre decir, si está nublado, qué día tan feo. No es feo porque fue hecho por Dios. Y tú estás viviendo dentro de Él. Y tú vives y respiras también. Entonces no es feo. Podemos ser peregrinos de esperanza viviendo en una especie de amanecer espiritual, capaces de nombrar signos concretos de que Jesús ya ha comenzado a vivir en nosotros, incluso cuando sabemos, dentro de nuestros límites, que aún no poseemos plenamente su vida. ¿Cómo poder saber que Jesús ya vive en nosotros sin poseer todavía su vida, es decir, sin llegar a la eternidad? ¿Cómo podemos saber eso? Yo sé, dice Pablo, yo sé que está vivo mi Redentor, y que cuando muera, mi alma permanecerá con Él. Es un signo de esperanza muy grande.
Podemos cargar tanto con el ya como con el todavía no, con el tipo de alegría que caracteriza a un niño en Nochebuena. Si podemos, se convierte en una poderosa invitación a otros para que se unan también a nosotros en esta peregrinación que la iglesia ha tenido o tiene durante este año de la esperanza. Somos peregrinos de esperanza, caminando hacia la Pascua. ¿Cuál será la Pascua del cristiano? La vida eterna. La vida eterna es la Pascua del cristiano. ¿Qué es lo que celebramos la Pascua en la iglesia? La resurrección de Cristo, la victoria sobre el pecado y la muerte. Entonces la Pascua del cristiano será entonces vivir en la dulce compañía del Señor por la eternidad. No he de morir, viviré para habitar eternamente en la casa de Dios. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versos del 13 al 18, meditemos un poco este texto. A lo largo de la historia se ha preguntado qué sucede después de la muerte. La Biblia nos dice, en este pasaje Pablo explica lo que sucederá en la segunda venida de Cristo, tanto con los santos que hayan muerto como con los que aún estén vivos. Primero Cristo descenderá del cielo de una manera semejante a su ascensión. Eso lo vemos en Hechos 1:11. ¿Recuerda lo que le dijeron los ángeles a los apóstoles? El mismo Jesús que han visto volverá como lo han visto marcharse. ¿Cómo lo vieron marcharse? Y ascendió delante de sus ojos a lo más alto del cielo. Así mismo como lo vieron marcharse, así mismo vendrá Jesús. Entonces ya tenemos una certeza. ¿Cómo será la segunda venida de Jesús? Tal como se marchó, ¿verdad? En este caso, descenderá de los cielos. Luego resucitará los cuerpos de los creyentes que hayan fallecido. En 2 Corintios 5:8 nos recuerda que sus espíritus habrán estado con el Señor desde el momento de su muerte física. Después, los cristianos que aún estén vivos se levantarán para encontrarse con el Señor en el aire y vivirán con Él para siempre. El mismo Pablo nos dice de qué manera tendremos un soma neumáticos, un cuerpo espiritual, un cuerpo semejante al suyo. Seremos como ángeles, No tendremos ninguna de las necesidades humanas. En palabras de Platón, llegaremos entonces al mundo de las ideas, al mundo perfecto, No hay ningún tipo de carencia. La razón entonces por la que debemos estar al tanto de estos sucesos futuros se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, donde dice: para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, para que no sientan tristeza como los seres que viven sin esperanza. Hay gente que cree que el que se murió ya ahí terminó todo, y no es así, No es así. Es un morir para vivir, morir para vivir. De hecho, el versículo 18 de este mismo texto nos dice que nos consolemos unos a otros con el conocimiento de lo que sucederá cuando Cristo regrese. Por eso la iglesia no celebra, como decimos en la popular, misa de muertos, no. Nosotros celebramos la vida, En esa misa como presente, ¿qué sucede? Estamos encomendando esa alma para que reciba la vida, la herencia que Dios ha prometido a ese hermano, que es la vida eterna, para que alcance misericordia de Dios. ¿Cuánto nos ama entonces Dios? Nos da esperanza, consuelo, fuerza para soportar las dificultades de la vida. A veces queremos dejar caer la cruz. Señor, ya estoy rendido, ya no aguanto más. ¿Se acuerdan del pasaje del profeta Elías? Ya, hasta aquí llegué. Entregaré mi vida. Lo perseguían por haber ajusticiado a 450 profetas de Baal. El Señor envía un cuervo que le trae pan. Elías ve un pan a su lado, ve pan y agua, come y bebe, duerme otro rato, vuelve, come y bebe, repone fuerzas hasta llegar al monte Horeb. No es cuando tú digas, es cuando el Señor así lo disponga. Él es el dueño de la vida.
Lea nuevamente este pasaje, pero esta vez en lugar de las palabras, los que duermen, vamos a sustituirla con el nombre de un cristiano fallecido que usted ama y goce ya en la esperanza de que el Padre Celestial le ha dado. ¿No tenemos acaso la certeza de que quienes han conocido y temido a Dios hoy viven en la gracia de su presencia? Sí, sí. ¿Cómo podemos resumir la doctrina entonces de esta segunda venida de Jesús? En un acontecimiento anunciado por las Escrituras, es decir, que no es un invento humano. ¿Por qué? Vamos a detenernos allí. ¿Cuántas personas han puesto una fecha para decir, en tal tiempo Jesús viene? ¿Cómo cuántas personas te han escuchado con eso? Los que somos un poquito mayores, recuerdo cuando iba a empezar el milenio, en el año 2000. Hubo personas que se tiraron de edificios, de puentes, porque el mundo se iba a acabar. Hubo gente que se comió todo lo que tenía o gastó todo lo que tenía porque el mundo se iba a acabar. Que el calendario maya dice, que Nostradamus dice, todas esas son falsedades. Eso no es la palabra de Dios. Lo que dice la Escritura, allí sí está contenido lo que el Señor nos ha comunicado con certeza, porque ha sido inspirado por Dios. Nada de lo que esas personas han dicho, lo han dicho inspirados por Dios. Eso simplemente es un aparente conocimiento humano que no tiene ninguna base, ni científica, ni teológica tampoco, mucho menos, porque Dios no se le ha aparecido. Si no se le ha dicho a Jesucristo que es su Hijo, ¿se lo va a decir a ti que eres un simple mortal y pecador? Imposible, imposible. Es como le digo a mucha gente, quisiera tener la gracia que Dios me diga, Padre, el día que yo me voy a morir. Yo dije, bueno, esa gracia no te la puede dar, porque te morirías antes. Me toca morir mañana a las 8 de la mañana y el Señor te lo ve esta hora. Ay, pero no hay ningún salón de belleza para yo arreglarme y poder morirme bonita. Ay, pero todavía tengo cosas pendientes, tengo biles que pagar y me voy a ir con esa deuda. Ya te mueres de la angustia antes que llegue el tiempo. Vendrá entonces de forma personal, visible y gloriosa. 3 elementos. Vendrá de forma personal, visible y gloriosa. Que va a haber un terremoto, que va a haber un maremoto, que se activarán los volcanes. El Señor no te ha dicho que el mundo se acaba, vendrá en medio de esa situación. Que ya si fue verdad, que ya han caído 100 bombas en Tel Aviv, y en tal parte en Irán han caído, y en tal parte han caído, el mundo se va a acabar. Pero dijo el Señor eso. Entonces, Él vendrá, grabemos bien esto, de forma personal, visible y gloriosa. Los creyentes serán resucitados y reunidos con Cristo, con cuerpos glorificados. Vamos al Apocalipsis. ¿Y quiénes son, Señor, esos que visten de blanco? Los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Eso dice la Escritura, el libro de Apocalipsis. Aparecerán los santos con cuerpos glorificados. Un signo de la gloria de Dios es el blanco. San Lucas, relato de la transfiguración. Y sus vestidos se volvieron un blanco deslumbrador. Y aparecieron junto a él, ¿quiénes? Moisés y ¿quién más? Pero ellos dicen que Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés murió. Entonces significa que alcanzó la santidad, porque está ahora allí junto a Jesús, lo pueden ver. Y Elías fue arrebatado en un carro de fuego, dice la Escritura. No es una mitología, no es un invento humano. Alcanzó la santidad. Qué grande era Elías, el más grande de los profetas. Fue capaz de orar y mandar a bajar fuego del cielo, pedirle a Dios y cerrar el cielo, volver a orar a Dios y cayó la lluvia. Será el momento en que juzgará a los vivos y a los muertos en su segunda venida. Eso en cierta manera
llena como de temor a algunas personas. Pero recuerde que Jesús juzga el corazón, que el juicio no se tratará de la sumatoria de obras de pecado que hayas podido realizar, porque entonces ya estamos todos condenados. Nadie podrá superar las obras malas, ¿verdad?, de las buenas que haya hecho. Entonces dirá, ¿cómo así, Padre? Bueno, es que pecamos de todas maneras. Durmiendo no pecamos, porque cuando usted duerme no hay conciencia. Y yo me soñé, Padre, que yo había ajusticiado a más de 100 personas. Ay, Padre, estoy en pecado. Tú lo soñaste, tú no mataste a nadie. Allí no hay culpa porque no hay conciencia. Es el subconsciente lo que trabaja allí en ese momento. Entonces vendrá eso, a juzgar a vivos y muertos. ¿Qué idea nos da eso entonces? Dice que la segunda venida de Jesús no será cuando el mundo se acabe, porque habrá gente viva. ¿No creen ustedes? Si Él viene a juzgar a vivos y muertos, significa que a los que estén vivos en ese momento, en el momento de la venida de Jesús, no es un indicio entonces de que el mundo se acabará, porque habrá personas vivas. Si se acabara el mundo, entonces se hubiera extinguido todo tipo de vida. Hasta cuando los dinosaurios no se extinguió toda la vida, porque hubieron insectos y hubo animales que sobrevivieron. La iglesia entonces es llamada a esperar y prepararse para este acontecimiento. Es llamada a esperar. El valor de la espera, de ahí viene esperanza. Esperanza. Significa esperar con alegría también. ¿En qué tiempo vienes? En 15 minutos, a los 5 minutos. Ya está llegando, pero te dije 15, a los 5 no ha pasado todavía. O cuando vamos a poner allí la comida, apenas la tapamos y llevamos a los 5 minutos a abrirla. Todavía no está, amor, no está todavía. Tienes que esperar un tiempo de cocción. No está todavía. Entonces caemos nosotros en ese estado de lo contrario. Lo contrario a esperar, que es el sufijo des, significa ausencia de. Ausencia de espera, en la desesperación. Y dicen por ahí que la desesperación es causa del fracaso. Usted se desespera, no puede caer en la desesperación. Es que yo siento que no me mejoro, es que yo siento que no cambio, es que yo siento, bueno, haciendo las mismas cosas no puede haber resultados distintos. Pero yo rezo, yo practico la caridad, yo obro en favor del hermano. Bueno, cambia quizás tu perspectiva. Sigue haciendo el bien, pero quizás hazlo a otra persona. ¿Y cómo te llevas con tus hermanos? Bueno, mi vecina es mi hermana, mi otra vecina es mi comadre, mi otra vecina es mi mamá. Muy fácil. Amar a los que te aman es fácil, porque te van a pagar correspondiéndote de la misma manera. Ama a tus enemigos, sal a buscar un homeless por ahí, dale de comer, dale una palabra de aliento, viste a un desnudo, visita a un preso. Eso es algo que no solemos hacer. Textos importantes entonces que nos enfocan en esa dirección correcta. En Hechos 1, 9, 11, nos recuerda, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres con vestiduras blancas que les dijeron: Galileos, ¿por qué están allí mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido, tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto irse al cielo. Será un retorno físico, decíamos, visible y glorioso. Vendrá en una nube de gloria. Esa es una de las maneras que podemos entender de cómo vendrá Jesús. ¿Y cómo será Jesús? ¿Será así con el pelo largo, al estilo Marco Antonio Solís? No, que nosotros no tenemos. ¿Cómo es Dios? Bueno, de la forma de cada uno. Recuerden que Jesús viene de un entorno judío. Entonces, quizás Jesús es más moreno, más con el pelo quizás un poco más corto. De estatura, pues unos 70, unos 80, entre unos 70 y unos 80. 60, 65 kilos aproximadamente. Eso más o menos es lo que podemos ver, de acuerdo a algo que tenemos como una reliquia. ¿Saben qué es? La sábana de Turín.
Allí los expertos han medido cuál era la dimensión aproximada del cuerpo de Jesús, el peso aproximadamente que tenía. Han podido medir incluso el castigo físico y el nivel de dolor que Jesús soportó. Para lo que entiendan, si fue cruel el castigo, con diferentes indumentarias, cerca de 5.400 latigazos recibió Jesús. Con diferentes indumentarias. Recibió el castigo romano, que era 33 latigazos, y el castigo judío, 40 menos 1, o sea, 39. Con una indumentaria, una barra de acero o algo, 39. Con otra indumentaria, entonces, el castigo romano y el castigo judío al mismo tiempo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea relevado desde el cielo, con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de la eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Esa es la razón por la que la iglesia ora constantemente por los que no creen en Cristo. El principio de la salvación es la fe, queridos hermanos, y hay muchas personas que todavía no tienen fe en el mundo. ¿No han nacido la fe? Sí, muchos, pero hay un signo de esperanza. Aquí mismo en los Estados Unidos estamos viendo un resurgir de la juventud que se está acercando a Dios. En el África, donde desde hace más de 200 años predicaron los llamados pares blancos, está surgiendo el mayor número de vocaciones en el mundo. Hay un signo de esperanza. En ese mismo país que se ve ahora en conflicto, hay muchos cristianos católicos reuniéndose en secreto a celebrar la misa, porque ellos tienen una religión oficial que es el Islam. Y entonces por mucho tiempo la gente ha puesto la mirada, por ejemplo, en la iglesia, que la iglesia perseguía, que la Santa Inquisición, digo, ¿y qué es lo que estamos viviendo ahora? No es una persecución religiosa. Aquí mismo en Estados Unidos vivimos una persecución religiosa los cristianos católicos. Sin embargo, tenemos la esperanza de seguir creyendo contra toda adversidad, Creo que nunca habíamos visto la cristiandad tan unida en situaciones como esta. Pero recuerden, Dios puede más que el mundo, Dar alivio a los creyentes de las aflicciones de los que los persiguen. Los creyentes verdaderamente eran fieles al Señor, por eso se sentían alegres por los padecimientos. A veces nosotros estamos ante una mínima expresión de dolor y ya estamos desesperanzados. Pensamos que nos vamos a morir. Recuerdo la pequeña historia de un joven que fue a la guerra y entonces estaba muy asustado, era muy joven. Y en el cruce de disparos, un tiro le roza en una pierna. Y el joven está gritando de dolor, y me duele mucho. El sargento del pelotón le dice, mira, el doctor no está ahora mismo disponible para venir a atenderte. Déjame ver qué tú tienes. Dice, no, que me duele mucho, me dieron en una pierna y estoy malherido. Están luchando en medio del combate, el muchacho sigue insistiendo que le duele mucho y que está muy adolorido. Le abren el pantalón y ven que es un simple rasguño. Y entonces el jefe de pelotón le dice, yo te voy a curar ese dolor. Dice, ¿usted sabe de medicina? Dice, sí, yo tengo conocimiento básico de medicina. Dice, dame tu mano. Dice, ¿para qué? Pásame tu mano que yo te voy a curar el dolor. Cuando le pasó la mano le quebró un dedo. Dice, ay, ahora me duele el dedo. Dice, tú ves, se te quitó el dolor del pie.
Entonces nos andamos quejando nosotros a veces por un ínfimo dolor, por una pequeña prueba que pasamos, ¿verdad? Y entonces no nos detenemos a ver el sufrimiento que pasó Cristo por nosotros. Será revelado, dice, desde el cielo, desde el cielo. Lo cual quiere decir que será una venida visible, ya hemos dicho esa palabra, ¿verdad? Presencia de manera visible y desde el cielo. Vendrá con sus poderosos ángeles en llama de fuego, lo cual habla de su poder y autoridad para juzgar y vencer a sus enemigos. El fuego también tiene un sentido purificador, purificador. Por ejemplo, los metales preciosos se purifican muchas veces en el fuego también. El oro, por ejemplo, se libera de sus impurezas con el fuego. Será un día de juicio para los que le han rechazado también. Dice, a ese juicio uno recibirá un juicio para la gloria y otro para la condenación, dice. Para los que lo han rechazado, dice, para el que no cree, no busca, no ama, no teme, para ese será más riguroso el juicio, entonces. Será un momento maravilloso también para los creyentes, ya que será glorificado en sus santos y admirado entre todos los que le han creído. Para los que hemos nacido a la fe, escucharemos los ángeles cantar, glorificando a Dios. Será un momento entonces de gloria, de gloria. En la carta a Tito, en el capítulo 2, versos 11 al 13, mejor dicho, a partir del versículo 2, recuerden que una sola carta, no tiene capítulos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo de manera sobria, justa y piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, que es Cristo Jesús. Aguardamos un Salvador único que nos puede salvar, es la persona de Jesús. Dice, no se nos ha dado otro nombre, ni en el cielo, ni en la tierra. No se nos ha dado otro nombre que nos pueda salvar. Si hay gente que está pensando que Mahoma lo va a salvar, está equivocado. Si está pensando que Buda lo va a salvar, está equivocado. Un solo nombre se nos ha dado que nos puede salvar. Somos entonces salvados para abandonar la manera pecaminosa de vivir, para vivir entonces una vida diferente. Esta vida diferente consiste en primer lugar vivir una vida sobria, justa y piadosa. Y juntamente con esto una vida que espera la segunda venida de Jesús. Acuérdense cuando Pablo le predica a los corintios y le dice, tienen que estar preparados porque no saben el día ni la hora. Y lo encuentra todos mirando así para el cielo y dice, ¿qué hacen? Estamos esperando a Jesús, que tú dijiste que ya viene. Dice, sí, pero lo que Jesús viene hay que trabajar, hay que predicar, hay que orar. Entonces, no piense que usted va a esperar a Jesús aquí metido en la iglesia. No, en sus quehaceres diarios, es lo que usted hace. Para el creyente la segunda venida es la esperanza bienaventurada. Es aquello que él espera y se goza anticipadamente. Pero por otra parte, es la manifestación gloriosa de Cristo. Más que anhelar la segunda venida, para librarse de los problemas del creyente, la anhela porque quiere ver a Cristo manifestado gloriosamente. Algunas personas dicen, yo quisiera morir ya para salir de todos mis problemas. Dice, no, esa no es la salida. La salida no es salir huyendo. Como conclusión entonces podemos entender lo siguiente. Quiero animarte a que pienses en lo siguiente. ¿Realmente eres feliz y pleno viviendo en esta vida, pensando solo en las cosas de este mundo y no esperando la gloria que nos espera? Yo soy feliz cuando estoy
haciendo tal cosa, cuando estoy desconectado, cuando estoy relax, como decimos, cuando estoy durmiendo, descansando, bajo un buen clima, una habitación aclimatada. Examina qué cosas en tu vida están distrayendo tu mente y tu corazón de esperar la venida del Señor. En lenguaje de béisbol, alguna gente le dice, ten cuenta que el Señor no te coja fuera de base, porque el que está jugando béisbol y está fuera de la base, catch, ¿verdad? Lo atrapan, que no te coja fuera de base. ¿Estás dirigiendo tu vida, la vida de tu familia, e invirtiendo tus recursos tomando en cuenta la venida del Señor? Hay veces que solo hacemos las cosas para sentirnos bien, para vanagloria, para orgullo humano. No. Busca maneras de alimentar la esperanza en la segunda venida, que es una esperanza central en la fe cristiana, simbolizando el regreso de Jesús a la tierra para establecer su reino y cumplir las promesas de salvación. Esta doctrina es una fuente de consuelo y motivación para nosotros, quienes se preparan para este evento a través de la fe, la obediencia y la práctica de las buenas obras. Hay una frase que nos puede ayudar a entender eso en la sabiduría popular. 2 cosas usted se lleva: las obras que usted realiza y lo que usted se come. Porque lo que usted se come ya lo vivió, ¿verdad? Y lo vivió una sola vez. Y las obras que usted hace están hechas y el Señor no las olvida. Aspectos claves entonces de la esperanza de la segunda venida, que de alguna manera lo hemos mencionado: la promesa de salvación. Esa segunda venida de Jesús es la culminación de la obra redentora de Cristo, donde los creyentes serán glorificados y llevados a la presencia de Dios. Restauración y justicia. Se espera la restauración de todas las cosas y la justicia final de Dios sobre la tierra. A veces pensamos, yo no puedo creer que los perversos y los malvados terminen saliéndose con la suya. No. Tanto como ninguna obra buena quedará sin recompensa, también ninguna obra mala quedará sin castigo. Es decir, a todo el mundo le va a llegar lo suyo. Unión con Cristo. Los creyentes resucitarán y se unirán con Cristo con un nuevo cuerpo glorificado y estarán con Él para siempre. Ya hemos dicho esa parte, ¿verdad? Así que no tendrá necesidad de hacerse liposucción, ¿verdad? Ni bariátrica, ni mocharse un pedazo del mondongo, como decimos, ni cambiarse la cara, ni ponerse una dentadura nueva. Motivación entonces para la santidad. La esperanza en la segunda venida impulsa a los creyentes a vivir una vida santa y a buscar también la pureza moral, la pureza del corazón. A eso nos impulsa. Algunos dirían, bueno, es que yo no creo en santos que respiran. Dice, sí, por todos los santos que han pasado respiraban y eran gente mortal como nosotros. Entonces sí puede creer en el anhelo de la santidad. Lo dice la Escritura, sean santos como mi Padre del cielo es santo. Entonces allí está el anhelo de santidad. ¿Se puede ser santo hoy? Sí. ¿Tenemos santos de hoy? Sí, claro que sí. Tenemos un jovencito ahí, reciente ahora beatificado, Carlos Acuti, adolescente, un adorador de la Eucaristía, un niño que le daba de comer a los pobres, que le hacía el bien a los demás, y murió, ¿verdad? Jovencito. Consuelo en el sufrimiento, saber que Jesús volverá y establecerá un reino de paz y justicia. Es una fuente de consuelo en medio de las dificultades de la vida. Algunas veces pensamos de manera errónea, yo sí he venido a sufrir a este mundo. Yo he pasado todas las vicisitudes del mundo. Y nos pensamos a veces las personas más desdichadas del mundo. Y no es así. Todas esas dificultades se verán borradas, ¿verdad? Erradicadas, porque Jesús entonces nos llevará a la felicidad plena. Una preparación activa. Los cristianos entonces son llamados a velar, orar y vivir vidas fieles, preparándose para el regreso de Cristo con esperanza y expectación.
En resumen, la segunda venida de Jesús es una doctrina fundamental que ofrece esperanza, propósito y motivación a los creyentes, guiándolos en su camino espiritual y preparándolos para el futuro glorioso que les espera. Bueno, yo creo que, como decimos, más claro de ahí no canta un gallo, ¿verdad? Y que hemos aprovechado de manera muy sencilla este inicio, ¿verdad? de esta semana de formación. Decíamos que el tema que nos va a guiar es la esperanza. Hoy, ¿sobre qué trató el tema? A ver, ¿cómo se titulaba el tema? La esperanza en la segunda, no en la venida, sino ya Jesús vino una vez, en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, les recuerdo esa palabrita para que nos llevemos en nuestro corazón una doctrina fundamental que ofrece esperanza, propósito y motivación a los creyentes, guiándolos en su camino espiritual y preparándolos para el futuro glorioso que les espera, un futuro glorioso. Vamos a ponernos de pie para recibir entonces la bendición de Dios. Aquí voy a tener una lista para que la persona pueda escribir su nombre, su email o su número de teléfono también para hacerle llegar la charla. Tenemos que colaborar con el planeta también, no podemos imprimir tantos papeles, es una idea que le doy. También tenemos que preservar nuestra casa común, Así que la información la podemos recibir en nuestro teléfono, en nuestra tablet, en nuestro email, y allí podemos tenerlo y almacenarlo en un archivo y no dura mientras la vida nosotros podamos tener. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que pasen todos muy buenas noches. Aquí estará la lista para que se inscriban. Gracias a todos. Feliz regreso a casa.